estamos enseñando, recuerden, está basado en la palabra de Dios y en que está fundamentada en la palabra de Dios. Si no, hermanos, es pura mentira del hombre. Y nosotros estamos por eso siempre estudiando en la palabra de Dios. Toda la doctrina está respaldada en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo es que vamos a tener autoridad sobre esos 7 reinos? Ok, Dios nos ha dado 7 recursos de dominio. ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver hoy? ¿Okay? ¿Alguien sabe cuáles son los 7 recursos de dominio? ¿Ok? Vamos a empezar. El primero es la sangre de Cristo. Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. ¿Quién lo tiene, hermanos? ¿Alguien que le quiera dar lectura? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Está hablando de nosotros como hijos de Dios. En Éxodo capítulo 12, versículos del 12 al 14, vas a ver cómo desde el Antiguo Testamento Dios empieza a mostrar este recurso de dominio. Porque cuando da la instrucción a los israelitas antes de salir de Egipto y les da las instrucciones para matar el corderito y tomar la Pascua, y entonces les dice Moisés que tenían que poner la sangre de aquel cordero en los dinteles de las puertas y en los dinteles de las ventanas. Esto es en el poste de arriba y obviamente los 2 travesaños. Y tú te das cuenta de ahí estaba manifestándose ya el camino de la cruz del Calvario, porque la cruz estaba, a la hora de rociar la sangre, de poner la sangre en los dinteles, estaba haciendo automáticamente una cruz. Y la historia relata que el ángel de la muerte pasó. Y entonces, cuando veía la sangre de aquel corderito manifestándose ahí el camino de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio de nuestro Señor Jesús, entonces el ángel pasó de fin. Y en la casa de los egipcios, que no había sangre, entonces ahí el ángel de la muerte tomó la vida de los primogénitos. Nosotros hemos sido enseñados que la sangre de Cristo tiene poder. Y cuando tú oras, hermano, yo fui enseñado de esta manera, nosotros cuando oramos aún por la casa por la que estamos habitando, nosotros tenemos que rociar en fe la sangre del Cordero de Dios sobre los dinteles de las puertas y de las ventanas. De esa manera la muerte no va a pasar. Y no estoy hablando solamente de la muerte física, sino la muerte espiritual y la muerte en tu hogar, la muerte en tu matrimonio. Esa es la manera en que tú tienes que orar por tu casa y por los tuyos, rociarlos con la sangre del Cordero. Como padre, no tienes el cuidado todo el tiempo de tus hijos. Y quisiéramos, la otra vez estaba yo pensando, porque Mateo ya me desesperó de que todos los días a las 7:30 el niño quiere entrar a la escuela. La hora de clase a las 8, pero a las 7 de la mañana ya me está levantando papá. Ya estoy listo, ya me preparé mi licuado, ya no me la escuela. Le digo, pero si son las 7:30, le digo a las 8, sí papá, pero es que si no llego ahorita, nada más voy a ocupar el recreo para jugar con mis amigos. No puedes ir conmigo. Si fueras para la iglesia, ahorita ya estaría full de pico. Y entonces yo pensaba, digo, ¿por qué no te vas solo? Si mi hermano me quiere dejar ir solo, ya su mamá dice, es que tengo que cuidarlo, ¿cómo lo vas a dejar ir solo? Y mi mujer, le voy a verdad, ya mi papá me mandaba el micro al mercado solito, nomás me daban la oración desde la ventana. Y órale, aborda el micro y vete a la escuela. Y entonces le estaba pensando que, ¿por qué me mando con unas camas que no salen muy caro? Pero entonces Dios me hizo sentir, pues hay que orar por él, rociarlo con la sangre del Cordero, y el diablo no tiene potestad sobre los tuyos. Cuando tú ores por tus hijos, tú como padre tienes autoridad que Dios te ha dado, y Dios respalda tu autoridad. Y
cuando tú bendices a tus hijos y oras por ellos y los rocías con la sangre del Cordero, hermano, el diablo no tiene autoridad sobre ellos, no tiene potestad sobre tus pequeños. Es impresionante ver, hermano, cómo cuando en el Antiguo Testamento los patriarcas llamaban a sus hijos y empezaban a orar por ellos y empezaban a bendecirlos, Dios respaldaba la bendición. Tú como padre tienes esa bendición, tienes esa autoridad de parte de Dios. Y la manera que tú tienes que orar es: Señor, los cubro con la sangre del Cordero, rocío a mis hijos con la sangre del Cordero en fe. Y entonces Dios va a respaldar tu autoridad. No importa que tú digas: ¿cómo voy a orar por mí, hermanos? Ayer me peleé con mi mujer. Y entonces, ¿cómo voy a orar? No tengo ganas de orar, hermano. Dios respalda tu oración. Es importantísimo, es clave para la vida de los hijos que tú como padre ores al Señor por ellos, porque no puedes estar todo el tiempo como mamá gallina. No puedes. Las cosas salen de tu control, pero no salen del control de Dios. Y Jesucristo no es hijo de hombre para mentir, hijo de hombre para arrepentir. Y si Él ha prometido, y ahí en Apocalipsis está, que tú has vencido al diablo y has vencido al maligno por la sangre del Cordero, entonces Él respalda su palabra. ¿Ok? Ese es el primer recurso de dominio. El segundo recurso de dominio, hermanos, la palabra de Dios va a mostrar es la verdad. Y todo el mundo dice, Pilato mismo, cuando estaba frente a Jesucristo, le dijo: ¿cuál es la verdad? Jesús va a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero cuando Jesucristo está intercediendo al Padre por sus hijos, Él va a decir: santifícalos en tu verdad. ¿Y qué más va a decir? Tu palabra es verdad. ¿Y sabes por qué a veces tú oras y no recibes la respuesta? La palabra de Dios dice: pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Cuál es la manera correcta de pedir? ¿Qué es lo que llega a tu hijo cuando tú le prometes algo y pasan los días y no se lo das? Tus pequeños vienen y dicen: papá, es que tú dijiste. ¿Cierto o falso? Mamá, es que tú dijiste. Y Dios no es como nosotros que decimos: pues lo dije, ¿qué es tu papá? Y te callas. No, Dios no es así, hermano. Dios es un Dios misericordioso y no puede ir en contra de su palabra. ¿Qué tiene más poder? ¿O qué tiene más nivel de autoridad? ¿Dios o su palabra? Es lo mismo. ¿Quién dijo por ahí que es lo mismo? Es lo mismo. Dios y su palabra tienen el mismo nivel de autoridad, porque Dios no puede ir en contra de su palabra y su palabra no puede ir en contra de Dios. Entonces, la manera correcta de pedir y de tomar dominio es que leas la Biblia. Hay 33,000 promesas en la palabra de Dios, y cuando tú vienes y oras, lo que tú tienes que hacer es tomar esos textos, tomar esas promesas de parte de Dios y decir: Señor, tu palabra dice. Y cuando tú estás orando por los enfermos, hermano, y cuando quieras tomar autoridad sobre el reino espiritual, sobre el reino demoníaco, entonces tú vas a decir: Señor, tu palabra dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Señor, tu palabra dice, cuando estés orando por los enfermos, Señor, tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Esa es la manera. Pero tú vienes y oras y casi te pones como los católicos y les dices:
Diosito, por favorcito. No, man. Esa no es la manera. Ten compasión de mí. Si tú me cumples esto, no, man. Tu responsabilidad es leer la Biblia, para que entonces llegues y le digas: Señor, tú lo dices, tú lo escribiste, tú lo inspiraste. Abre tu palabra, abre tu Biblia en Génesis capítulo 1. Versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, como en la vida de muchos de nosotros, hermanos. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el versículo 3 va a decir así: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y el versículo 6 va a decir: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y en el versículo 9 va a decir: dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, descúbrase lo seco. Y fue así. Y vas a ver tú todo ese capítulo que va a decir: y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. ¿Qué puede tener más autoridad que la palabra de Dios? Nada. Y entonces cuando tú haces estas promesas tuyas y vienes delante de Dios y le dices: Señor, tu palabra dice, entonces Dios no se puede retractar. Pero de las cosas que Dios no puede hacer es que Dios no se puede retractar. Es su palabra. Y la palabra de Dios dice de sí misma, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando tú estás hablando la palabra de Dios, estás hablando vida. Y hermano, no hay poder humano, no hay arma humana que pueda prevalecer a la palabra de Dios. Y cuando tú tomas tu nivel de autoridad como hijo de Dios, entonces te vas a parar firme y vas a hablar la palabra de Dios en fe, y aquello va a pasar. Esa es la manera correcta. Pero no puedes venir a orar y decir, o sea, no puedes dejar de decirle al Señor: Señor, por favor, y toda la semana no leíste la Biblia y no haces las promesas de Dios tuyas, no memorizaste la palabra de Dios. Y entonces cuando tú te paras frente al enemigo, ¿cómo lo vas a atacar? Porque la palabra de Dios es espada, es la espada. ¿Cómo te vas a defender? Necesitas leer la palabra de Dios y memorizar la palabra de Dios y hacer las promesas de Dios tuyas. Son tuyas. Es Antiguo y Nuevo Testamento. Y el Testamento no entra en vigor hasta que el testador muere. Jesucristo ya murió y resucitó. Y este testamento es para sus hijos. Pero de nada sirve, hermanos, que mi papá me deje $2 millones y yo no voy al testamento y lo reviso. No es que yo quiera que mi papá parta con el Señor, todavía le faltan muchos años. Pero estoy dando de una manera, un ejemplo muy sencillo. ¿De qué te sirve que te dejen una fortuna si tú no vas y abres ese testamento? ¿Cómo vas a reclamar lo que te pertenece por derecho? ¿De qué manera? Y así como hay gente que muere sin saber lo que le dejaron, así hay cristianos que mueren sin hacer suya la promesa, la herencia de parte de Dios para ellos. Quiero decir que Dios no quiere, hermano, que partas de esta tierra, que te vayas, que te vivas fracasado, frustrado.
Dios quiere que hagas tuya esas promesas que Dios ha hablado en su palabra. Esa es la manera correcta. Para eso, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 16:25. Ya les dije un texto de Juan 17:17 que dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Romanos 16:25 va a decir que al que puede confirmarnos según el Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Esta es la revelación. Cuando la gente viene con hermanos que yo no sé orar, lee la Biblia. Lee la Biblia. Hermanos, que no puedo dejar de pecar, lee la Biblia. ¿Ok? Tercero, el Espíritu Santo. Los que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, tenemos el recurso de dominio, tenemos ese recurso para tomar autoridad. Y eso es bíblico. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8 va a decir: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando tú empiezas a hablar en lenguas, y cuando empiezas a hablar en lenguas, automáticamente tu espíritu clama al Señor por gemidos indecibles. Y entonces la presencia de Dios desciende. Y entonces tu situación, tu entorno empieza a cambiar. Hermana, cuando tengas ansiedad, cuando tengas tristeza, cuando sientas desesperación, cuando sientas que vas a entrar en depresión, y adora al Señor y empieza a adorar en lengua y empieza a orar en el Espíritu, y entonces tomas autoridad en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo y empezar a hablar en lenguas, entonces la gloria y el poder de Dios se manifiesta. Cuando tú recibiste el bautismo del Espíritu Santo, recibiste poder. Y las lenguas no son solamente para que vengas a la iglesia y adores al Señor cuando hermano diga: vamos a hablar un poquito en el Espíritu, hermano. No. Las lenguas son para el diario, hermano. La Biblia dice: estar siempre gozoso, orar sin cesar. Y vamos a ser honestos, no podemos estar orando todo el tiempo en el entendimiento, porque las palabras se nos acaban, hermano. Pero cuando las palabras se te acaban, empieza a hablar en lenguas. Bueno, yo he visto testimonios así, vívidos en persona. Cuando no sé qué hacer, empiezo a clamar en el Espíritu y entonces Dios manifiesta su gloria. Y desde pequeñito, cuando platiqué a mí desde los 9 años, ya me montaban en el micro, yo era la primaria. Pero cuando ya estaba yo en la secundaria, hermanos, me tocó estudiar allá en San Felipe, en la 25 de julio, en la secundaria 30, ahí en Villa de Ayala. Y me tocó de las 2 de la tarde a las 9 de la noche. Y entonces, había veces que el hermano Blas no iba por mí a propósito, porque se haga hombre. Y entonces, hermanos, me tocaba caminar desde la 25 de julio hasta León de los Altamas a las 9 de la noche para esperar el micro que me trajera aquí a Bache, ya dice Bache de Guadalupe. Y todo el mundo decía que asaltaba.
Entonces, imagínate, hermano, yo sentía unción todo el camino porque no más de lenguas clavar aquí. Y entonces, llegando al micro, hermano, Señor, que pase rápido el micro, ya me ponieron en lenguas, ya me solía el micro, venía llorando en lenguas, hermano. No te miento, tenía escasos 13 años, 12 años. En 2 ocasiones se subieron a saltar allí en periférico. Lo único que hacía yo era clamar al Señor, adorar en lenguas, y ponía yo mis cosas así para que las tomara. Nunca me quitaron nada. Nunca. En una ocasión, igual ya estábamos en la universidad, veníamos en la camioneta, ya de regreso, y ahí, frente de los bombones, el Espíritu de Dios luego me avisó porque vi que salió un tipo por atrás de la camioneta. Por más que piqué el poderoso botón del vidrio, no subió, hermano. Y entonces llega el tipo ese y me pone la pistola en el pecho. Y me dice, bájate de la camioneta. Y venía yo con mi hermano Justino, ustedes lo conocen, es el más arrebatado de mis hermanos. Y entonces agarra y me dice, jálate, jálate. Y yo me quedé en shock, no supe qué hacer y empecé a hablar lenguas. Entonces el chavo agarra, corta cartucho y me lo pone en el pecho. Y empecé a clamar en lenguas. Y me quedé en shock y empecé a adorar en lenguas. Como el chavo vio que empecé a adorar en lenguas, me acuerdo que Tino agarró, bajó la palanca y dijo, písale. Y entonces le aceleré y empecé a tocar el claxon. Los carros de adelante se dieron cuenta y se hicieron a un lado. Y pasé. Y no me quitaron nada. Cuando sientas que tu vida corre peligro, pequeño, joven, adolescente, cuando sientas que estás solo, que no tienes quien te ayude, empieza a adorar en lenguas. Esa es la manera en la que Dios guarda a sus hijos. Porque automáticamente cuando tú empiezas a clamar en el Espíritu, automáticamente Dios desciende con su presencia y te cubre, te guarda. Y la palabra de Dios va a decir, levántate Jehová, y sean esparcidos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Cuando tú empiezas a clamar en el Espíritu, la presencia de Dios desciende, y quiero decirte, todo aquello que está en tu contra, entonces huye. Porque la presencia de Dios desciende. Y hermano, así digas, no, es que hermano, es que la muerte, vi la muerte en persona. No importa. Jesucristo derrotó a la muerte. Y cuando Jesucristo desciende con su presencia, entonces la muerte y todos los espíritus huyen. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Hermano, otra vez yo le decía, estamos en guerra. Estamos en guerra. No puedes tomar tregua, no puedes tomar descanso. Lo que tú tienes que hacer es estar clamando al Señor en lenguas. Y esa es la manera en la que Dios te va a guardar. Y esa es la manera en la que Dios te va a cubrir. Y entonces todo aquello y la misma muerte y el mismo espíritu de muerte huye. La muerte huele, hiede. No sé si tú sabes, pero la muerte es una persona y tiene un olor feo, hermano. Es que voy con Cristel y me pongo a hablar en lenguas y le digo, usted se voltea y me voltea a ver, ¿qué pasa? Le digo, el espíritu de muerte está cerca. Porque lo bueno, hermanos. Entonces empiezo a orar por los míos, empiezo a orar por mi familia y empiezo a orar por todos. Y reprendió al espíritu de muerte y empiezo a clamar en el espíritu y el espíritu se va. Voy a platicar un testimonio. Hace unos 2 años aproximadamente que la operaron a ella de una hernia. Estábamos ahí en el hospital, ya me iban a dar de alta. Entonces, hermanos, entré. Y automáticamente cuando entré, me llegó el olor del espíritu de muerte. Y entonces me puse a orar en lenguas y empecé a orar. Empecé a orar primero por ella, obviamente. Y Dios me hizo sentir paz. Entonces empecé a voltear y empecé a ver a las que estaban en las camillas. Y automáticamente le dije a ella, ponte a orar en lenguas. Le digo, porque el espíritu de muerte está cerca. Le digo, y se me hace que viene con tal persona. Y
No acababa yo de terminar, había terminado de haberle dicho a Cristel cuando empezaron a correr los doctores. Empezaron a sonar una alarmita y empezaron a correr los doctores sobre la mujer sobre la que yo le había dicho. Y nos sacaron, así como en las películas que ves que corren los médicos, empezaron a darle reanimación y le dije, ya ves, ponte las lenguas, cúbrete con la sangre de Cristo. Empieza a hablar en el Espíritu. Dios nos guarda. Cuando tú sientas que el espíritu de muerte está cerca, empieza a clamar en el mundo. Empieza a orar por los tuyos. Y el espíritu de muerte va a huir. Porque el espíritu de muerte no tiene autoridad sobre nosotros. Jesucristo es el que viene por sus hijos, no la muerte. La muerte está destinada para los que no han creído en Cristo. Pero para los que hemos creído en Jesús, Él ha prometido venir por nosotros. No la muerte, hermano. Y tú no tienes por qué tenerle miedo a la muerte. Cuando sientas que vas a entrar en batalla o vuelas tus espíritus que están cerca, empieza a adorar a Él. Y las huestes del infierno se van a ir. Hay un canto muy bonito que el hermano Roberto le dio al hermano Roberto Luis. Y decía, si todas las huestes del infierno se vienen contra mí, al pronunciar su nombre, ellas huyen. Sí. Cuando tú estás hablando en lenguas, estás pronunciando el nombre de Cristo. ¿Ven? Sí. Cuarto, el amor. Por eso me da tiempo. Romanos 12, de 9 a 10. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Hermano, el amor es un recurso de dominio. Si tu suegra te cae gorda, llévale agua. No te creas. No, hermano, el amor que Dios te ha dado es un recurso de dominio. La Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira. La hermana Josefina me platicaba acerca de un testimonio de un hermano que estaba tratando de liberar en una ocasión. Y entonces todos llegaban y oraban en el nombre de Jesús, echando fuera el demonio no sirve. Y en el nombre de Jesús, y empezaban los hermanos a querer hacer descender la Shekinah. Entonces la hermana Josefina, cuando Dios le dio el discernimiento, Dios le dijo, abrázalo. Entonces empezaron a adorar en el Espíritu y empezaron a abrazar a aquel hombre. Y el demonio se fue. Los matrimonios se rompen por falta de amor. Los hijos caen en pecado, en vicios, por falta de amor. Hay un hermano que todos los días su hijo llegaba a alcoholizar. Y lejos de darle una tunda, lo que hacía su padre era tomarlo, llevarlo en sus brazos, lo llevaba a su cama, lo abrazaba y empezaba a orar por él. Dios lo sacó de ese vicio. No todo es golpes, hermano. No todo es gritos. Necesitas que el amor de Dios se manifieste a través de ti, para que entonces Dios te dé la autoridad correcta. Pero si no tienes amor y te agarras, grite, cuanto más gritas, lo único que denotas es tu falta de autoridad. Hasta para orar. Te agarras, grite, y nomás no ves la hora. ¿Para qué tanto? Decía hermano, dice el hermano Moisés, ¿para qué tanto?
haciendo brincos y el suelo está tan parejo? Dime en dónde dice la Biblia que cuando Jesús oró por los enfermos, gritó. O sea, aventó oraciones larguísimas. Jesús llegaba y daba la palabra. Los discípulos daban la palabra en amor. Mi hermano Santiago me dio un consejo acerca de una oveja. Ya que lo platiqué, le dijo: hay que llevarnos en el amor del Señor a hacer la voluntad de Dios. Como padre, hay momentos en los que tienes que ser duro, pero hay momentos en los que tienes que manifestar el amor de Dios a través de ti para que tu hijo se enderezara. Manifiesta el amor de Dios y toma tu posición como hijo de Dios y el nivel de autoridad en el que Dios te ha puesto, el nivel de autoridad que Dios te ha dado. No tienes que gritar para reclamar ese lugar. Es tuyo por derecho, tienes autoridad como hijo de Dios. Toma ese recurso de dominio y entonces empieza a ministrar en amor. Lleva a tu familia en el amor del Señor a cumplir la voluntad de Dios. Ese es un recurso del dominio. 1 Corintios 13, versículos 4 al 3. Ese, todos los enamorados se lo saben. Todos los cristianos jóvenes que están enamorados se saben ese pasaje. Con ese pasaje enamoran a las mujeres. Corintios 13, versículos 4 a 13. ¿Quién no tiene? Le dé lectura fuerte. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se parece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, no se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acaban, cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Cuando ya yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por el espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece en la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Una ocasión un hombre converso, borracho, le pegaba a su mujer, la hermana era cristiana, y aquel hombre le dijo: lárgate, no te amo, no te quiero, no quiero saber nada de ti. Entonces aquella mujer que había pedido consejo al pastor, y el pastor le dijo: la Biblia dice que las mujeres que los hombres que son inconversos se convertirán por el testimonio de las hermanas. Muéstrale que lo amas. Y entonces aquella mujer, cuando aquel hombre tomado le dijo: no te amo, lárgate, le dijo: pero yo sí te amo y estoy pidiendo a Dios por ti. Y aquel hombre se quedó, y ahora es un hijo de Dios. Hermana, hermano, ¿cómo reaccionas cuando tu pareja te dice lárgate? ¿Cómo reaccionas cuando tu pareja se enoja contigo? ¿Reaccionas en amor? ¿O reaccionas igual? ¿Qué produces?
cuando contestas? ¿Contestas como hijo y como hija de Dios? ¿En amor? ¿O por rencor en tu corazón? Ahí les dejo ese trozo. Quinto, quedan 15 minutos, hermano. Listo, va a estar uno por cada 5. La voluntad sometida. Santiago 4, del 7 al 10. Santiago 4, del 7 al 10. Y 1 de Pedro 5, versículos del 6 al 8. La voluntad sometida no es otra cosa que sometas o estés bajo autoridad. Tú estás bajo autoridad. Tu autoridad principal es Dios. Y de ahí, en la vida práctica, se nos ha puesto líderes o gobernantes. En la iglesia hay líderes, hay ministros que Dios ha puesto como autoridad o como protección. En el caso de las mujeres, pues en sus casas Dios ha puesto a su marido para protección. Hermana y hermano, cuando tú sometes la voluntad a Dios como Dios quiere, entonces Dios te trae a un nivel de autoridad. Yo te he dicho, gracias a Dios que estoy sometido a una autoridad espiritual, porque hay decisiones que sobrepasan mi capacidad, y entonces la refiero a la autoridad y la autoridad me dice, ¿cómo? ¿De qué manera? Y entonces cuando Dios opera y Dios respalda esa autoridad, y entonces automáticamente cuando tú te sometes, estás hablando o Dios está respaldando tu autoridad. Hasta para orar, tienes que pedir la autorización de parte de Dios. Cuando vas a orar por alguien, tienes que preguntarle a Dios, ¿quieres que vaya y ore? No te dejes guiar por tus emociones. Porque a veces les dicen, ay, el endemoniado, no, yo voy a ir. Van. Pero no van en la autoridad correcta. Tu voluntad no ha sido sometida a la autoridad de Dios. Para ministrar se necesita estar sometidos al ministerio y al cuerpo de Cristo. Cuando aquel hombre va y quiere liberar a un endemoniado, dice, en el nombre de Jesús, al que Pablo predica. ¿Qué le contestó el chamaco? A Jesús conocemos y a Pablo también. ¿Tú quién eres? Cuando tú te sometes a la autoridad, Dios te respalda. La obra de Cristo ha crecido en este lugar porque estamos sometidos a la autoridad de Dios. Y la obra es de Cristo, hermanos. No es porque el siervo inútil que está aquí al frente predica muy bonito, no. Es porque la voluntad de Dios va a ser confirmada cuando tú te sometes a la obra de Dios. No hay otra manera. Hay muchos pastores y muchas iglesias que se frustran y fracasan porque no están sometidos al ministerio de Cristo y se dejan guiar por sus emociones. No todos vamos a predicar, no todos vamos a tocar un instrumento. Necesitamos preguntarle a Dios, ¿cuál es tu voluntad o cuál es el ministerio que tú me estás dando para entonces funcionar en él? Pero cuando tú te brincas las trancas, no te lo profetizo, pero por ahí no. Así está su cosa. La palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Jesucristo mismo tuvo que someterse. La palabra de Dios dice, por lo que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esa es la manera correcta.
obedecer a Dios, obedecer al ministerio de Cristo, obedecer, someterte a la voluntad de Dios. Pero si no te sometes, hermano, vas a darte de tope. 1 Pedro 5, versículos de 6 al 8 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Yo te decía, el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diría Jehová: y casa mía, casa de mí, me dice que confiaré, y él declarará del lazo del cazador, de la peste destructora, y tú te lo sabes. Pero ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Y de qué está hablando el que habita esa condición? Que te sometes. Esa es la manera. Cuando tú te sometes a la autoridad de Cristo y al ministerio de Cristo, en ese momento estás bajo el abrigo del Altísimo. Y entonces lo que tú hagas, Dios te va a respaldar y Él te va a exaltar cuando fuere tiempo. Mismo Señor Jesucristo descendió hasta lo más profundo. ¿Qué dice Filipenses? Haya pues en vosotros este mismo sentir el cual hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué más dice? ¿Qué? Se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta los cielos. Y ahí viene el otro. El nombre de Jesús. Nosotros cuando cantamos aquí un canto que dice: el nombre de Jesús es poder. Estás confesando que el nombre de Jesús es poder. Para los que apuntan, Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pedro y Juan subían juntos en Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 16. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento que ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: mira. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y más adelante va a decir, en el mismo pasaje dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto poner la libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Cuando tú ores,
Cuando tú vengas delante de Dios, cuando Dios te envíe, entonces habla en el nombre de Jesús y las cosas van a suceder. Hermano, no importa frente a qué estés, pero si tú hablas en el nombre de Jesús y das la palabra de Dios, entonces Dios va a hacer las cosas. En una ocasión, Mateito tenía escasos 3 años y a mí no se me olvida, hermano. Le acababa de comprar un juguetito, un trenecito, se lo puse ahí en el escritorio y no sé cómo el niño se para de la emoción de que ve el trenecito caminar y se va de espaldas, así de la silla. Se pegó así en la cabeza en la nuca y empezó a llorar. Y entonces empezó a hacer como que le faltaba el aire y entonces mi mujer agarró, lo tomó, fue, ¿sabe, mijo? Y lo toma, manos, bien chistosa, porque mientras le daba, ella lo tomaba las manos. Ya que el niño se desvaneció, hermanos, literal se desvaneció, perdió el conocimiento, empezó a gritarme, ¡nada! El niño no respira. Entonces me acuerdo que fue, me lo dio. Y hermanos, para mí fue un impacto así porque yo sentí que el niño estaba muerto, literal salía algo, se me desvaneció en los brazos cuando me lo dio. Y entonces empecé a hablar en lenguas y lo único que recuerdo que hice fue, Mateo, en el nombre de Jesús, resucita. Y cuando yo dije en el nombre de Jesús resucita, el niño se tocó. Y empezó a llorar. Cuando tú das la palabra en el nombre de Jesús, hermano, las cosas suceden. Y estás invocando el nombre que es sobre todo nombre. Y la palabra de Dios dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Tus problemas, tu enfermedad, tu crisis, tu situación económica va a doblar su rodilla delante de Jesús cuando tú des la palabra de Jesucristo. Y Jesucristo no puede retractarse. Cuando Jesús dice todo lo que pidieres al Padre, está diciendo todo. No está diciendo algunas cosas, está diciendo todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero ¿sabes por qué no suceden las cosas? Porque cuando tú oras, hermano, no sabes tomar el recurso de dominio y no sabes hablar en el nombre de Jesús la palabra de fe. Jesús es vida. Él va a decir, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero esa es la manera correcta en el nombre de Jesús. Toma autoridad. Es tu derecho como hijo de Dios. Y habla en el nombre de Jesús. Y vas a ver que la situación va a pasar. La situación va a cambiar automáticamente. Pero como hijos de Dios a veces no sabemos tomar autoridad y no sabemos qué recursos de dominio Dios nos ha dado. Filipenses 2, versículos de 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para terminar, te voy a dar el último recurso de dominio, hermano. La alabanza. La alabanza es un recurso de dominio. Es el séptimo recurso de dominio. Si es que los músicos vayan a ser preparados. Hechos capítulo 16, versículos 25 al 34. Pedro, a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron, y despertando al carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y
temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó con todos los suyos, y llevándolo a su casa les puso mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Estaban encarcelados, hermano. Tenían los pies y las manos en el cepo. Lo único que tenían era su boca. ¿Y cuántos de nosotros, si estuviéramos en esa situación, estuviéramos: ¡ay, Señor! ¿Por qué a mí? Pues porque es la manera en la que Dios va a manifestar su gloria cuando tú empiezas a alabar al Señor. Y si tú empiezas a alabar, hermano, alabanza, no dice que alabanza, alabanza. Cuando tú empiezas a alabar al Señor, entonces la presencia de Dios desciende, porque a Dios le agrada. Dios se agrada cuando sus hijos empiezan a alabar, y empiezan a adorar, y empiezan a clamar a su Señor. Y entonces Dios hace. ¿Qué pasó con los israelitas? Estaban los muros de Jericó. ¿Y cuál fue la instrucción de parte de Dios? Que gritaran, que dieran gran grita. ¿Y cuál fue la gran grita? Empezaron a alabar al Señor, y seguramente los israelitas empezaron a decir: ¡gloria al Señor! ¡Gloria a Cristo! Y cuando tú estés, hermano, pasando por una situación difícil, cuando estés en tu lecho de enfermedad, cuando veas que tus hijos están enfermos, ardiendo en temperatura, empieza a alabar al Señor, y empieza a clamar a Dios, y empieza: Señor, te alabo, te adoro, te bendigo. Y los diablos se van a ir, la enfermedad se va a ir, tus problemas se van a ir, y entonces empiezas a alabar al Señor, y empiezas a adorar. Hay un canto que dice: si estás llorando, alaba. No importa, alaba. Alaba, hermano. Levanta tus manos y dile: Señor, gracias, porque a pesar de que estoy pasando una situación difícil, a pesar de que estoy pasando una enfermedad, a pesar de esto, a pesar de lo otro, a pesar de que mi marido no me quiere, no me trata bien, Señor, yo te alabo. Tú me amas, Señor. Y esa es la manera en la que Dios va a manifestar su gloria. Punta segunda de Crónicas 20. Léelo en tu casa. El rey no tenía la capacidad. Y lo primero que el rey hace cuando vienen a hacerle guerra es que va al templo y empieza a clamar a Dios. Y le dice: Señor, tú has dicho esto, y que cuando tuviéramos mal, o enfermedad, o pestilencia, viniéramos a esta casa, porque tu nombre está en esta casa. Y entonces tú vas a leer ahí como la historia relata que aquel rey empieza a clamar a Dios, y empieza todo el pueblo, como igual todo el pueblo, y todo el pueblo empezó a alabar a su Señor, porque no tenían la capacidad, no tenían las herramientas, no tenían las armas para poder enfrentar a sus enemigos. Pero entonces Dios habló, y al otro día tú vas a ver que aquellos soldados empiezan a salir y empiezan a cantar: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Vamos, no sé qué estés pasando, cualquiera que sea tu situación, levanta tus manos, alaba al Señor y empieza a adorar a tu Señor, y entonces Dios va a traer la libertad de Cristo. Así es que ponte de pie. Gloria
Dios.